Hola a todos. Este fue mi primer ordenador ya. Estaban el Commodore 64, estaban los Spectrum, estaban los Amstrad posteriormente, pero este era el rey, ¿vale? Sí, sobre esto había mucho pique, había quien decía, no, era mejor el Amstrad. Buah, todo el mundo sabe que el Commodore 64 era el rey. Es un ordenador canadiense, ¿vale? Una marca canadiense que rompió el mercado, hizo un ordenador de andar por casa, un ordenador doméstico que era fabuloso. Aquí lo tenéis, mi Commodore 64. Bienvenidos a otra nueva prueba desde mi audio guarida. En esta ocasión, y aprovechando que pronto va a salir de la audio guarida tanto el integrado 250 de Past Labs como la etapa Macintosh 452, y además, en cuanto que uno de vosotros me había pedido que antes aprovechase para enfrentar al PAS con la etapa Macintosh 452, pues he aprovechado. Hoy no os voy a aburrir hablando mucho, no os voy a dar más descripciones, ya conocéis de sobra los dos aparatos, ya lo he hecho en vídeos anteriores. Ahora simplemente me limitaré a lo sucinto. La etapa Macintosh me ha gustado más. Me ha gustado más, para empezar, en cuanto al tacto, en cuanto a la calidad constructiva, siendo que el PAS es una máquina bastante buena, pues el PAS tiene algunos detallitos que, como digo, siendo una buenísima máquina, denotan un cierto toque artesanal, que habrá quien le guste, porque precisamente denota artesanalidad, como ocurre con el panel superior, que prácticamente es un embellecedor de quita y pon. Es un panel muy finito, se ve que iPass no ha querido echar el resto, sencillamente tiene simplemente una función, que es la de tapar, impedir que caiga nada dentro, la suciedad, polvo, etcétera, y además que disipe calor al ser una plaquita fina. Es decir, prácticamente no hay más que hablar. Tocar un Macintosh, por contra, tocar un Macintosh, tocar una etapa como la 452, que además es contundente, es otra historia. A lo mejor, si me dices tocar un previo de Macintosh, pues podría ser otra historia. Los previos de Macintosh, básicamente, y a pesar de que me encantan, ojo, esto hay que dejarlo claro, parece que son cajas llenas de aire. A mí me sorprende, pero una barbaridad, cómo puede ser que Macintosh meta dentro del C52, además de un preamplificador propiamente dicho, un ecualizador, una placa de fono magnífica, pero realmente buena, y un DAC que también es tremendamente bueno. Por cierto, próximamente voy a enfrentar los DACs del Macintosh C52 contra los de los Yamaha y contra los del Oppo 205. Ya sabéis que hace poco subí una prueba en la que enfrenté los aparatos digitales, no metí el DAC del Macintosh, me limité en aquella ocasión a probar lo que eran los lectores, los bloques de lectura propiamente dicho, obviamente con sus DACs internos, pero ahora lo que quiero hacer es una prueba simplemente de mandar música desde iTunes a los DACs para ver qué tal es el DAC del Macintosh, porque a mí me parece que es una cosa impresionante. Como decía, me llama la atención que un previo de Macintosh con tanta flexibilidad, con tanto componente como lleva dentro, en cambio pese tan poco. Eso es nanotecnología, minimalismo a ultranza, y la verdad es que por 8 kilos tienes una cantidad de cosas metidas dentro del chasis que te sorprende. Cuando lo tocas ves calidad, por supuesto, pero bueno, al peso tienes esa sensación también de ser algo liviano. Los botones de plástico del Macintosh, del previo de fono, también dices tú, bueno, pues por comparación a lo mejor puede que hasta el PAS, la botonadura sea también más sólida, más consistente, transmite más sensación de calidad. Pero bueno, eso simplemente son la percepción, digamos, táctil, ¿vale? Lo tangible, lo aprehensible. La etapa de Macintosh ya es otra historia. Tocar una etapa de Mac ya transmite otra sensación distinta al previo, porque eso es acero, es cristal, son los cromados, son los búmetros, ya sea el búmetro es experiencia visual más que táctil, pero bueno, estamos hablando de una etapa de 50 kilos, cerca de 50 kilos, y bueno, en definitiva, ahí sí me gusta más el tacto que desprende, pero estoy hablando simplemente de una percepción tan subjetiva como es la del tacto que desprende, como decía el Macintosh. Y en cuanto al sonido,
So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. Já lancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. Já lancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance a samba, so dance a samba. Bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. So dance a samba, so dance a
En cuanto al sonido, también me ha gustado más el Macintosh, ¿para qué os voy a engañar? Es algo más solvente, claro. No olvidemos que se tratan de 450 vatios, que utiliza además una tecnología distinta, que es la del autoformer. Suena diferente, no tiene ese nivel de distorsión que ha buscado el fabricante, en cambio con el integrado de Pass. El integrado de Pass suena muy bien, suena diferente, tiene su puntito. Os invito a que veáis el vídeo que hice, en este caso comparándolo con el Yamaha S3000. Le pegó un revolcón a mi pobre Yamaha S3000, que todavía está llorando por los rincones, las cosas como son, hay que decirlo claramente. Me ha parecido el mejor integrado que han dado por casa, pero claro, compararlo con la etapa de Macintosh 452 ya es otra historia. La etapa de Macintosh 452 es un mundo aparte. Quizás no sea el exponente máximo que tiene Macintosh, habrá que irse a los bloques monofónicos 611, que pronto vendrán para casa, o por supuesto a los del 1201. Hay quien dice que las etapas estéreo suenan algo mejor, más finas que los bloques monofónicos. Yo esto no lo comparto. Yo he tenido Macintosh mono, los bloques de 500 vatios, las 501, digamos que hace poco abrieron la saga de los bloques mono de 500, 600 vatios para Macintosh, y yo no creo que la 452 que he tenido en casa durante mucho tiempo suene más fino. Es una tapa muy buena, tiene ese punto que tiene casi valvular, que no totalmente valvular como puede ser en el caso del Pass, pero es verdad que no es nada agresiva, es una tapa muy robusta, muy contundente en el sonido, es una etapa que te da todo, porque extrae mucho de la caja, pero sin un solo atisbo, sin un solo matiz de agresividad, de incisividad, que está totalmente ausente. No hay ninguna distorsión, a diferencia de lo que ocurre con el Pass, que insisto, es una distorsión buscada, y eso se traduce en una distinta percepción sonora. Con todo, creo que la etapa Macintosh saca más, creo que la etapa Macintosh controla mejor. Creo que cuando hay que subir la presión sonora, las JBL se han comportado mejor con la etapa Macintosh que con el Pass Labs. Y el Pass me ha gustado mucho, pero ya dije que el Pass lo he podido llevar a tope, y es verdad que sin ningún solo atisbo de distorsión, es verdad que se ha comportado excelentemente, me ha gustado muchísimo, es una máquina excelente. Ahora he hecho pruebas con conexión XLR, que también quedó ahí en el tintero, y bueno, pues probando la entrada XLR es verdad que tiene algo más de ganancia el Pass, y es verdad que ya cuesta tanto llegar a tope con él. No obstante, ya habéis visto la audición, cómo se ha hecho, sin duda dándole al pote, y tampoco es que se haya obtenido un nivel de presión sonora brutal, admisible. Lo que en cambio con la etapa Macintosh es prácticamente la mitad de su entrega. Y ya habéis visto como el búmetro de las Mac apenas ha pasado de los 5 vatios. Es curioso, va mucho más relajada, es una etapa, pues eso, es que prácticamente está haciendo lo suyo de forma tranquila, pausada. Esto es lo que hay, yo no me inmuto con esto, a mí esto no me fuerza en absoluto, mientras que bueno, con el Pass ya sé que es una cuestión de mera calibración del búmetro, del potenciómetro. Creo que se nota el poderío, creo que se nota la reserva de potencia que tiene la Macintosh frente al Pass. El Pass, siendo un aparato soberbio, excelente, creo que se queda algo por atrás de la etapa Macintosh. En el caso de que hablásemos de cajas más complicadas, de momento no tengo cosas más complicadas por casa, no ha habido fortuna, no me han llegado todavía las JBL gordas. Me hubiera gustado poder probar tanto uno como otro con las JBL gordas, con las 4700. Me hubiera gustado ver cómo se comporta el integrado de Pass Labs con cajas difíciles. Las 4429 tampoco son fáciles del todo, pese a esa anunciada sensibilidad de 91 decibelios. Es que mover el woofer de 12 no es fácil, el Pass puede, pero como digo, sorprendentemente he podido llevar el Pass a tope o a casi a tope en el caso de la entrada balanceada. En cambio, eso no lo ves con la etapa Macintosh. La etapa Macintosh va sobrada, no hace falta forzar tanto el pote para obtener el mismo o mucho más en un momento dado cuando empiezas a subir nivel de presión sonora. Eso me indica que va más desahogada. Probablemente con unas cajas más difíciles, y esto es pura hipótesis, lo admito, con unas cajas más difíciles, pongamos las JBL 4700, pongamos, para el caso podrían ser unas Nautilus 800, 802, probablemente el Pass hubiera dado la talla, es decir, las hubiera movido, por supuesto, pero a lo mejor ya no hubiera podido exprimir hasta el último detalle de las mismas. Viendo como lo ha hecho con unas 805 y viendo como lo ha hecho con las 4429, yo tengo mis dudas acerca de que hubiera podido tener esa misma solvencia para mover algo más difícil. También es verdad que no deja de ser un integrado, aunque realmente es una etapa con un previo minimalista dentro, y también es verdad que Pass tiene otra oferta pensada para cajas más difíciles. Tiene Pass otras etapas mucho más grandes que a lo mejor ahí sí sería justo hacer la comparativa con la etapa de Macintosh 452. En definitiva, y no quiero entrar en el debate si la comparación es justa o injusta, como muchas veces hablamos, en definitiva me lo habéis pedido
Y de la misma forma en que he probado el PAS con un integrado de 100 vatios como el Yamaha, pues ahora le ha tocado medirse con una etapa de 450 vatios. Entonces, bueno, pues puede ser que la prueba sea injusta, pero eso también nos permite posicionar y ver qué hace el PAS y qué no hace el PAS. La conclusión es que supera con mucho a un integrado de 5.000 euros como el Yamaha, y en cambio no se queda muy lejos de una etapa de 12.000 euros como la Macintosh. Es verdad que la Macintosh va mejor, pero tampoco tanto mejor.